28.000 euros para un Clio quizás sean demasiado. Aquí tenéis el Clio más Clio de todos los Clios que te puedes comprar. Esta unidad es la Spirit Alpine, cuesta 28.000 euros y tiene un motor híbrido de 145 caballos de potencia combinada. Ahora bien, deportividad, motor, hibridación, ¿serán argumentos suficientes para que el Clio siga siendo el rey si lo comparamos, por ejemplo, con el Mazda 2, el 208 GT o el Yaris 120H? Lo veremos en la videoprueba y sacaremos conclusiones como siempre. ¿Por qué al principio solo había un Clio? ¿Por qué llegó Mitsubishi, esa compañía asiática, y robó la esencia del utilitario francés? ¿Por qué el segmento B es tan complicado? ¿Y por qué este coche tiene más apellidos que cualquier Borbón ahora mismo? 28.000 euros, ¿es un precio justo? ¿Es un precio exacto? Yo te digo que igual sí, porque Clio solo hay uno y el Clio más Clio es lo que tenemos aquí delante. Todos los que seáis fans del segmento B y en concreto del Clio, estaréis viendo que en esencia más o menos se parece a lo que ya conocemos. Tenemos pequeños cambios estéticos que los vamos a ver en el frontal y en la zaga, pero aquí hay que hablar de una cosa que es muy importante. El acabado Spirit Alpine le da al Clio su máxima expresión de cliedad. Y esto es que este es el Clio más Clio que te puedes comprar ahora mismo. Y en medidas todo sigue igual más o menos, pero en acabados fijaos porque tenemos cosas que nos van a hacer el santo y seña de lo que va a ser Renault en el futuro, y todo empieza con los grupos ópticos. En el caso del nuevo Clio vamos a tener unos grupos ópticos que están más adaptados, tenemos 5 módulos de luz y sobre todo lo que vamos a ver son las nuevas luces diurnas que le van a dar como estos pequeños zarpazos de gato a la parte más dinámica del coche, que la vamos a tener principalmente en el frontal, no solo por estos difusores que nos van a ayudar también a tener una aerodinámica un poquito más mejorada, sino que vamos a ver este color azul rayo que tiene un coste de 700 euros contrastado con los negros que vamos a tener en parrilla, el símil cromado y sobre todo en la nueva calandra con el logo nuevo bien grande y también con estos detalles también más deportivos en cromado. Si nos vamos ahora al lateral, todo hay que decirlo, poco cambia, detalles menores. Primer detalle, el logo del propio acabado Spirit Alpine lo vamos a tener aquí, pero si me acompañas a las llantas vas a ver que en estas llantas de 17 pulgadas lo primero que identificaremos será el logo de Alpine y este embellecedor plástico que va a estar cubriendo la parte de la tornillería de las ruedas. Como digo, 17 pulgadas y discos de freno tanto por aquí como por aquí. Aquí volvemos a lo mismo, nuevos grupos ópticos que son en diseño parecidos, pero cambia también la disposición de las luces y este pequeño spoiler que bajando vamos a tener contraste en estos difusores plásticos de un poco de pega, pero bueno, de estética un poquito más deportiva, y en el faldón lateral posterior el spoiler este de aquí abajito que lo vamos a tener en un cromado también en contraste con lo que es la carrocería en el azul rayo, que como digo antes pues también tiene su sobrecoste. Como veis, cambios leves, cambios deportivos muy adaptados a lo que es la versión Spirit Alpine del Clio. En esta comparativa nos vamos a centrar en los modelos del segmento B que tienen similares prestaciones combinadas en motor con el Renault Clio. Más allá de compararlo con el propio Colt, con el que comparte plataforma y alianza, queremos daros 3 modelos distintos en esta comparativa, a saber, Mazda 2 Hybrid, 208 GT Hybrid y Yaris 120H. Si empezamos a hablar del peso, el coche más ligero es el Toyota Yaris 120H con 1.110 kilos de peso, seguido del Mazda con 1.180, y en este caso la dupla francesa del 208 y del Clio superan los 1.300 kilos con 1.303 y 1.313 respectivamente. En cuanto a las medidas, nos vamos a centrar en la longitud de estos modelos. Los modelos japoneses, Mazda y Toyota, son los más cortos de la comparativa con 3,94 metros y los modelos franceses los más largos pasando de los 4 metros. En este sentido, estos escasos centímetros de diferencia hacen que los compactos japoneses sean más aptos para la ciudad, ya que recortan en longitud, pero ganan puntos a la hora de movernos por entornos más urbanos.
Pues hablemos de ahora mismo maletero. Automatismos, más que la apertura, el resto lo tienes que hacer con tus musculosos brazos de CrossFit, y este maletero tiene ciertas peculiaridades. Como tenemos un coche que es híbrido, vamos a tener menos capacidad que los coches de combustión. En este caso tenemos 254 litros, y para que os hagáis una idea del maletero que se pierde por la hibridación, si lo comparamos con el modelo TC90 del mismo Clio, que tiene 340, pues veis esas diferencias. Tenemos una boca de carga bastante buena, bastante ancha, pero aún así es un coche que es bastante profundo. En el bajo fondo no vamos a encontrar espacio extra, nada más que para, bueno, rueda de pinchazos que no tiene, tendremos el kit, tendremos también parte de la batería y tendremos también el sistema del subwoofer que, a colación de lo que os decía antes, el subwoofer lo tendremos aquí y no utiliza una caja marronera como las tradicionales que le gustan tanto a nuestro querido Rubén, sino que utiliza un ingenioso sistema de conductos de aire para reflejar todos los graves del coche. Tendremos un maletero pequeño en comparación con el resto de las competencias, pero bueno, resultón para lo que es el día a día. Luego, en otros aspectos también de carga, pues deciros que la capacidad máxima del depósito es de 39 litros de gasolina, para que podáis hacer también vuestros cálculos de cuánto le entra y cuánto no le entra. El mejor maletero de la comparativa es para el 208, ya que de primeras nos ofrece más capacidad para el día a día con sus 309 litros, que podremos ampliar hasta los 1106 cuando necesitemos cargas más grandes. Los compactos japoneses ocupan las posiciones intermedias con 286 litros el Mazda y 270 el Yaris, y en nuestro caso el Clio nos ofrece en esta variante híbrida el maletero más pequeño con 254 litros. Siempre que lo necesitemos tendremos un espacio de carga total de 1069 litros si abatimos las plazas traseras. En el interior del Clio, con el acabado Spirit Alpine, creo que Renault tira la casa por la ventana. Si bien en su momento, cuando probamos el Colt en Berlín, alabamos bastante lo bien acabado que estaba, aquí volvemos a decir lo mismo. El coche está muy bien construido por dentro, pero este Clio se eleva un poquito más con detalles más deportivos que son propios del acabado. Fijaos, tenemos plástico, porque vamos a tener plástico del duro o plástico del malo, pero lo vamos a ver en menor medida porque en las zonas de contacto sí que vamos a tener plástico con este símil de piel llamado cuero vegano, llamado material reciclado y reciclable, que esto es más importante que decirlo cuero vegano, y sí que vamos a tener un tacto más agradable. Lo veíamos en el Colt y lo vemos aquí, pero en este caso también vamos a ver detalles en tela que sí que le va a elevar esta construcción firme, sólida y que nos da sensaciones de mucha calidad. Tiene puntos muy importantes, sobre todo la comodidad de los asientos está bien, no es exageradamente regulable porque solo lo podemos levantar, echar el asiento para atrás y para adelante, y vamos a tener una columna de dirección que sí que nos va a dar, pues fijaos, muchísimo juego para poder ver los cuadros de instrumentación, que ahora hablaremos de ellos. Pero estos asientos sí que le dan un carácter más deportivo, insisto. Son algo incómodos en viajes más largos, que ya me pasaba con el Colt. Aquí con esa falta de reglaje sí que lo vuelvo a notar, pero como le da el toque deportivo, creo que está en una consonancia bastante buena. Además, este toque deportivo lo vamos a ver también en las plazas traseras. Luego, decíamos las pantallas. Estas pantallas a mí sinceramente me encantan. Creo que están muy bien hechas, muy bien construidas y además con bastante gusto y con bastante información. Lo primero es que vamos a ver es que se ven muy bien. Son unas pantallas muy nítidas. Vamos a tener toda la información en este principal de aquí de conducción de 10 pulgadas y luego en la formato tablet, formato TikTok de 9,3. Aquí vamos a tener Android Auto, vamos a tener CarPlay de forma inalámbrica, aunque vamos a tener conexión USB de tipo A, que en 2023 no sé por qué en carajo se sigue utilizando ese tipo de conexión, pero son muy informativas y muy entretenidas. Además, a colación de este entretenimiento, más allá de CarPlay de forma inalámbrica, vamos a tener también audio Bose de 8 altavoces y un subwoofer que suena bastante bien. Para ser una marca generalista, creo que este coche a nivel de sonido suena muy bien. No tiene muchísimos detalles de configuración porque son 3 bandas y luego solo tienes el sonido envolvente, pero suena muy bien. Y que te va a acompañar en el viaje, o sea, te va a acompañar en esa comodidad más menor en los asientos, pero en estos acabados sí que te da la sensación de que estás en un coche que vale más de esos 28.000, y es que sinceramente por el canal han pasado coches de 39.000 que están peor acabados que este. El resto, todo muy accesible, todo muy fácil. Tenemos la climatización muy intuitiva en 3 ruletas de potencia, temperatura y dirección. Los cuadros más digitales que lo vamos a tener aquí los vamos a poder accionar a nivel del vehículo eléctrico, los modos de conducción, el sistema de aparcamiento, porque este coche también trae Park Assist en 4 direcciones, o sea, vas a poder aparcar así, así de lado, así de recto
y te va a ayudar también a salir, y sobre todo la cámara digital. En esencia, es un coche que por dentro está muy bien rematado, tiene bastante gusto, tiene bastante deportividad y quitando pues esa comodidad en un viaje más largo, que es donde se penaliza este modelo y también el Colt, creo que es un interior muy bueno a la altura de lo que vale el acabado. De nuevo, la dupla francesa nos ofrece unos sistemas de infoentretenimiento y de conducción más grandes y tecnológicos. En este caso, y personalmente, Peugeot hace un muy buen trabajo con sus iCockpit digitales integrándolos en la conducción con su apuesta de pantalla y volante pequeño. El Renault Clio no se queda atrás en este aspecto, llegando a las 19,3 pulgadas totales que se aprovechan y disfrutan muy bien cuando ajustas el volante para ver todo el cuadro digital de 10 pulgadas. La apuesta de Mazda y Toyota sigue siendo buena, pero le dan el protagonismo a una pantalla central de 7 y de 9 pulgadas respectivamente, y dependiendo de los acabados pasamos a tener cuadros instrumentales más tradicionales de agujas y ordenadores de a bordo, como es el caso del Mazda y las versiones más básicas del Yaris. En las plazas traseras, a pesar de tener una batalla de 2,58 metros, tampoco tenemos un espacio excesivamente grande. Ahora mismo el asiento lo llevo en mi puesto de conducción y fijaos que las rodillas me van dando, y además que bueno, se puede ir cómodo, pero siempre voy un poco aquejado de que las rodillas las llevo demasiado arriba, y eso que tenemos un piso bastante planito quitando la columna de transmisión aquí dentro. Como veis, es un interior que para un viaje más casual es cómodo. Tenemos también Isofix para poder poner la silla de bebé, y lo que decíamos, la deportividad que tenemos en los asientos delante la vamos a ver también aquí en ciertos detalles, cosa que se agradece, pero bueno, no es un coche excesivamente grande para ir, es cómodo. En la cabeza vamos bien, yo hoy mido 1,79 m y más o menos entro muy bien. Lo que sí que se destaca es que la experiencia de sonido del audio Bose también la vas a tener en estas plazas traseras, porque tienes un tweeter por aquí, tienes un altavoz aquí más para graves, medios y el subwoofer justo que está pegando donde tengo yo. Entonces este coche a mí se me antoja demasiado bueno como para ir de festival e ir calentando motores. Por el resto, para echarte una siesta creo que tampoco es excesivamente cómodo, y en resumen pues vemos esa consonancia que tiene muy buenos detalles delante, pero que a medida que nos vamos hacia atrás pues va perdiendo esa esencia. Lo último que tiene es que no tenemos conectividad en esta parte de aquí, lo que pasa que sí tendremos pues pespuntes en azul. Han decidido meterle pespuntes en azul en vez de un par de USBs aquí adelante, que creo que harían bastante más falta. Y estas serían las plazas traseras. Hablemos del motor. Y mientras lo levanto, saca papel y boli porque te tengo que contar muchísimas cosas y muy interesantes y muy importantes. La primera de ellas, motor de combustión, 4 cilindros, 1.6, 94 caballos y 148 Nm de par, que se entregan a las 3.600 revoluciones. Finiquitado. 2. Motores eléctricos, 2 unidades, 20 caballos y 49, que nos entregan 50 Nm de par y 250 Nm de par respectivamente. ¿Para qué? Para alimentar la batería autorrecargable de 1,2 kWh que vamos a tener justo ¿dónde? En el piso del maletero. Muchos datos, no te preocupes que ahora te voy a contar más datos si cabe. Autonomía homologada, hasta 900 kilómetros de autonomía. Consumo homologado, 4,3. ¿Quieres más datos? Caja automática de 6 velocidades. ¿Quieres más datos? De 0 a 100 en 9,8 segundos. Muchísimos datos, ya lo sé, muchísimo texto. Pero ahora te voy a contar en la prueba dinámica cómo se desenvuelven todos estos motores, cómo es su autonomía real y sobre todo cómo es su consumo, que te sorprenderá porque dentro de ciudad es muy bueno. Toyota sigue siendo la opción más completa de los vehículos full hybrid, y en este caso los datos acompañan a la frase, ya que tendremos una batería por encima del resto con una capacidad de 4,3 kWh. La batería del Renault Clio nos permitirá rodar en ciudad con bastante solvencia y en modo eléctrico siempre que esta batería de 1,2 kWh esté recargada por encima del 50%. Para acabar, Mazda y Peugeot apuestan por acumuladores y una batería de 0,9 kWh. En términos de potencia, Toyota tiene los motores térmicos y eléctricos de mayor potencia de esta prueba, con un motor de 116 caballos de gasolina y uno eléctrico de 80. Nuestro Clio se queda en una tercera posición con un motor de 95 caballos térmico que se acompaña muy bien del motor eléctrico de 49 caballos, sumando 145 caballos de potencia combinada que son suficientes para nuestro día a día.
Después de toda la retahíla de datos que os acabo de contar de los motores, de las baterías, de los consumos y demás, vamos a hacer ya la aplicación práctica de cómo es el Clio dentro de autopista y dentro de ciudad. Vamos a empezar por la ciudad, porque es donde creo que realmente el Clio brilla mucho por el motor híbrido, brilla mucho por esta apuesta de la electrificación, que creo que es muy óptima, muy eficiente, pero también es muy efectista, porque tenemos esa ayuda del motor de 20 caballos que nos va a dar las salidas y nos va a permitir salir de un atasco, de un semáforo, sin gastar gasolina, y que cuando lo necesitemos pues pueda entrar el segundo motor para darle también ese carácter eléctrico. Ahora, para que os hagáis una idea, nosotros vamos conduciendo con el modo de conducción Eco, el puro que trae la marca, pero también tenemos configurado el modo MySense para tener una dirección más dura, con una dirección más Sport y el mismo carácter ecológico. Pero cuando estamos dentro de ciudad es muy recomendable, en este caso, pues apoyarnos, sobre todo a la hora de maniobrar, en el modo Eco, porque el modo Eco, aparte de darle más aplomo a la electrificación, le va a dar también un poquito más de libertad de movimiento y de maniobra al volante, le va a dar una dirección más blandita y nos va a permitir maniobrar mejor en parking y sobre todo dentro de la ciudad, pues con esos giros un poquito más despacio y más comprometidos. Este es un coche grande, es un segmento B bastante generoso. Tenemos 1,80 m, tenemos también 4,053 de largo y tenemos 1.300 kilos de peso, con lo cual este extra de blandeza en la dirección pues le viene muy bien para maniobrar. Característico también del Alpine Spirit es que tenemos el asistente de aparcamiento, vamos a poder aparcar en batería, en paralelo y también en diagonal, y además nos va a dar el extra de que lo vamos a poder utilizar también como asistente de salida. Y eso no olvidemos que estamos hablando de un coche generalista que tiene un precio de 28.000 euros, y creo que me parece que es un extra más añadir a la cámara perimetral 360, los sensores de aparcamiento y otros equipamientos pues también muy propios de esta versión. En el modo que estamos circulando ahora mismo, el modo Eco, dentro de ciudad vamos a poder recorrer según nos dice Renault, el 80% del recorrido lo vamos a poder hacer en modo eléctrico. Esto quiere decir, siempre y cuando la batería esté por encima del 50%, siempre que estemos utilizando el modo Eco y que no pasemos de 75 km por hora, el coche no va a consumir gasolina, se va a mover con el modo eléctrico. Nos va a salir un icono en el cuadro digital que recuerdo que se ve francamente bien de que vamos en modo eléctrico. Vamos a tener un consumo instantáneo de 0,0 y además nosotros lo vamos a poder también forzar desde la consola dándole a este botón que tenemos aquí. Siempre y cuando se cumplan estos parámetros de modo Eco, menos de 75 km por hora y 50% de la batería o más por encima, lo vamos a poder forzar. No obstante, el coche lo va a meter él solo de forma automática. En resumen, dentro de la ciudad, pues sí que tengo que decir que aquí el Clio hace gala de ser un utilitario híbrido muy bien optimizado, con unos muy buenos consumos, que nos vamos a mover dentro de ciudad con unos 3,5, 3,9 más o menos de consumo medio cuando le tenga que entrar el motor de combustión, pero que casi todo el tiempo del circuito que hagamos de forma urbana lo vamos a hacer en modo eléctrico, con una batería que se recarga con bastante solvencia. Es una batería pequeñita de 1,2 kWh, pero que, oye, pues te va a dar también pues que puedas ahorrar gasolina, y sobre todo ese homologado que promete de los 900 kilómetros, pues que puedas llegar a hacerlo si te mueves y sabes jugar muy bien con el modo B, con el modo Eco y con la batería. Creo que en este sentido el Clio pues tiene unos muy buenos puntos a su favor. Si ya tenemos que hablar también de cómo se comporta el Clio fuera de poblado, vamos a hablar de cómo es en un tramo, de cómo es una autopista. Aquí la cosa cambia bastante. Lo primero, los consumos sí que se van a disparar un poquito más. Nosotros ahora mismo estamos haciéndole el homologado, estamos en 4,3, hemos tenido ciertos kilómetros más de urbanos que nos han bajado al 4,1, o sea que en ese homologado nos vamos a poder mover perfectamente, y además sin hacer grandes esfuerzos, las cosas como son. No estamos optimizándole el consumo muchísimo ahora porque hemos probado también el modo Sport, pero sin hacer grandes esfuerzos nos vamos a mover en ese homologado. Lo que es la conducción propia de autopista, sí que vamos a ver lo primero, más consumo, nos moveremos en los 5,6, 5,9, y vamos a encontrar el motor de combustión, que recordemos que es atmosférico, 4 cilindros, un 1,6 de 94, con un exceso de ruido. O sea, sí que aquí cuando le tenemos que pisar fuerte, el coche va a responder, es un coche alegre,
combustible, pero sí que es un motor que es bastante ruidoso. Por un lado te da esas sensaciones más deportivas, pero sí que lo puedo llegar a encontrar, pues digamos, un poquito más incómodo. Fuera de poblado nos vamos a mover también en un coche muy cómodo, muy confortable, vamos a tener un cambio de marcha lineal, vas a identificar cuando entra la marcha, cuando cambias. Para subir creo que hace muy buenos cambios, los hace en un punto muy exacto también entre la eficiencia de combustible y la eficiencia del coche, creo que es bastante acertado, pero cuando estamos descendiendo sí que le veo que entra como una especie de modo vela en el que no sabes muy bien en qué marcha estás. No vamos a tener en el cuadro ningún indicador de en qué marcha estamos, una marcha muy lineal, es una caja de 6 velocidades, pero como veis tampoco tenemos un cambio secuencial, que creo que le vendría muy bien, sobre todo pues en esos momentos en los que tienes que reducir para hacer un adelantamiento, para hacer algo con un poquito más de seguridad. Pues en este caso le falta el cambio secuencial. En dirección va muy bien, en dirección cuando estamos hablando de carretera de tramo y le queremos por ejemplo poner el modo Sport, pues es una dirección dura, cómoda, muy manejable. Es un coche que con esa distancia entre ejes también de los 2,5 metros, los 1.313 kilos de peso, le va a dar mucho aplomo y le va a dar también mucha estabilidad. Y por más volantazos que le quieras dar, no le encuentro tampoco que se despegue en exceso, haciendo pues un poquito más el cafre para probarlo. O sea que en ese sentido, estabilidad en los tramos va a ir muy bien. Si tenemos que hablar también de esta terna, le vamos a meter la frenada. La frenada aquí te tienes que acostumbrar un poquito a ella, porque el primer tramo es un tramo muy cortito en el que tú puedes mantener la frenada para tener una regeneración más alta, pero que cuando le quieres pisar, digamos que pasas a un segundo tramo, y en ese segundo tramo pues ya tienes una frenada bastante buena. Recordamos que tenemos discos de freno en las 4 ruedas, más grandes en las ruedas delanteras evidentemente, pero no tenemos freno de tambor en las traseras. No es propio tampoco de encontrarnos un segmento B con estos discos de freno, pero bueno, se agradece tener una frenada que por lo visto no, que te da ese extra de poder ir regenerando hasta que te llegas a frenar, pero que cuando le quieres dar el pisotón de frenado, pues como veis el coche se detiene muy bien, y en un atasco como ahora en el que estamos, con el auto hold, pues lo podemos mover. De cosas extras quiero deciros también que los modos de configuración de conducción son totalmente personalizables, la climatización funciona muy bien, y que las ayudas a la conducción que incluye incluso en los modelos más de serie creo que son más que suficientes, si tu opción no es ir a por la opción Spirit Alpine de 28.000 euros y quieres buscar otras opciones como los acabados Tecno o el acabado inferior, en los que sí que tienes ayudas a la conducción de serie sensatas, quizás algo escasas, pero tienes opciones de configuración si este no es tu modelo. En resumidas cuentas, creo que aquí Renault está haciendo en los últimos años unos trabajos muy buenos con las motorizaciones, está haciendo también con los acabados, con las ofertas de personalización, y en esencia este Clio pues sí que podemos decir que es un muy buen segmento B en esa conducción muy urbana y en esa conducción más de autopista. Así que ahora no te lo pierdas, porque vamos a cerrar el vídeo y te voy a contar 3 cosas buenas y 3 cosas malas de este Clio. El Renault Clio de la prueba homologa un consumo combinado de 4,3 litros cada 100 kilómetros, pero durante la prueba nos hemos movido cerca de los 4,1, llegando incluso a estar cercanos al 3,9 con mayor presencia en recorridos urbanos. En este caso, el Mazda homologa 3,8 litros a los 100, siendo el coche más eficiente de la comparativa, seguido del Clio con ese 4,3, y las posiciones finales serían para el Yaris con otro 4,3 y 4,6 en el caso de Peugeot, que nos da, eso sí, la cifra más elevada. Como cierre a la videoprueba tengo conclusiones que quiero compartir con todos vosotros, y la primera es que este Clio tal cual está sería el Clio que yo me compraría. Tiene un precio de 28.174 euros tal cual lo ves aquí, con el acabado Spirit Alpine y con el resto de opciones que los incluye. Ahora bien, no se me olvida que 28.000 euros para un Clio quizás sean demasiado, pero en este caso a mí me gusta por su apariencia estética, que no de motor. Me gusta por todos los equipamientos tope de gama que tenemos, que nos va a solventar la vida larga que puede tener este coche, con esas cámaras traseras, con esos sensores de aparcamiento, con las asistencias a la conducción, con el audio Bose, y sobre todo me gusta porque tienes un motor híbrido que creo que está muy bien resuelto, que te va a dar muy buenos consumos dentro de ciudad, y eso, quieras o no, todo se paga, 28.000 euros. Ahora bien,
¿Que te parecen demasiado dinero y me dirás, Arturo, esto es mucho dinero para un Clio? Te digo, ok, vete a la versión Tecno, que con menos equipamiento puedes mantenerle el motor híbrido, que creo que es una apuesta muy importante para el futuro, pero te cuesta 4.000 euros menos. Ahora bien, este coche, con su diseño, con su tecnología, tiene 3 cosas buenas y 3 cosas malas que te voy a contar ahora mismo. Y sin más dilación, las cosas que más me han gustado, evidentemente, el diseño. El acabado Spirit Alpine creo que le da ese toque de distinción dentro del segmento B y te lo presenta con un coche bastante grande, con medidas bastante generosas, pero también bastante deportivas. Lo segundo, creo que es lo más importante, es la hibridación. Me parece que consigues unos consumos dentro de ciudad muy buenos, que si te mueves en esos 3,9, 4,1 cuando le estás ajustando, creo que te va a ayudar a llegar a esa parte de los 900 kilómetros de autonomía homologada. Y por último, tengo que decirte que es un coche muy tecnológico, como a mí me gusta, con buen equipo de sonido, con buenas asistencias a la conducción, y eso, quieras o no, en tu día a día, pues también te ayuda a no tener este coche durante 4 años, sino poder extenderlo durante 8 y que no pierdas tampoco ese factor de seguridad y ese factor tecnológico. Y las 3 cosas que no me gustan, pues mira, la primera es la falta de control sobre la hibridación. Me falta capacidad de poder seleccionar la marcha para ser un poquito más efectivo, tener un poquito más de vitalidad a la hora de dar un acelerón o una salida de emergencia, y que no llega a frenarse como un pedal inteligente como hemos visto en otros coches también dentro del segmento. Aquí le falta también ese pequeño desarrollo. El maletero es muy pequeño, tenemos 254 litros que nos va a resolver el día a día, pero para un viaje más largo sí que lo veo bastante más comprometido, sobre todo porque creo que se podría haber llegado a la cifra de los 300, 340 como tiene su hermano de combustión. Y la última parte, que igual la rescato de la videoprueba del Colt, es que los asientos para el urbano muy bien, pero para un viaje más largo sí que echo en falta poder arreglar, sobre todo en la zona de los lumbares. Son 3 cosas buenas y 3 cosas malas de un segmento B muy competido, con muy buenos competidores, con muy buenas opciones, como el Yaris, como el 208, como los Mazdas. Iba a decir el Ford Fiesta, pero bueno, en paz descanse. Y a colación de esto, pues decir que este segmento creo que sigue siendo uno de los más interesantes dentro de nuestro mercado. Una lástima que, bueno, pues que con el auge de tanto SUV, de tanto eléctrico, tienda a desaparecer, pero con estas señales de que la alianza, por ejemplo, de Mitsubishi, de Nissan y de Renault, que le estén revitalizando, pues me da que pensar que va a ser también algo de esperanzador y de brotes verdes para un segmento que, como digo, a mí personalmente me gusta muchísimo. Poco más que añadirte sobre el Clio, como siempre, darte las gracias por estar ahí, por estar suscrito, por la campanita, los comentarios, los likes, y que si en algún momento quieres buscar una unidad como este Clio Spirit Alpine, te aconsejo que vayas a nuestra web, lo busques rápidamente y que puedas encontrar la mejor unidad al mejor precio. Promoción hecha, solo te tengo que decir muchas gracias por estar ahí y nos vemos en la siguiente videoprueba.